Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y vamos a ver el tercer episodio de WandaVision. Qué hermoso le queda el color. Yep. Definitely pregnant. Well, that much we figured. Cómo cambió la casa también. How did this happen? You see, when a man and a woman love each other very much, hypothetically speaking, every new father-to-be gets nervous. Well, I have nerves of steel, so there goes your theory, Mr. Doctor. Vision, why don't you see the doctor out? Hey, Herb! Think you might have taken the hedge trimming a little too far there, old chum. So I have. Entonces, ¿serán como glitches esos dentro de alguna realidad y le estén haciendo Whoa, Nelly! vivir? Have I? I can't tell from this angle. Nice classic all-American name. Tommy. Then there's Billy, isn't there? Like William Shakespeare. All the world's a stage. All the men and women merely players. Well, I guess there's only one solution to this debate. Hope for a girl. Yo creo que el acento es lo que hace a Paul Bettany tan divertida. Braxton Hicks contractions, also known as false labor, usually starts in the third trimester. Named after John Braxton Hicks in 1875. Oh, yes. Phil? No me había dado cuenta que era Anya. No me había dado cuenta. Oh, thank God. Seems the people of Westview are always on the verge of discovering our secret. Our secret. Yes, I know what you mean. Mr. and Mrs. Hart. Dinner. Outside with Herb. I think something's wrong here, Wanda. Yes, I know what you mean. ¿Quién hizo eso? Liz, Yes, dear? I think my water just broke. Yes, dear. Ay, estoy muy nervioso. Porque quiero descubrir qué está pasando. Wanda, what's up? It's 75 degrees out. You making a fashion statement? Hi, Gerald. Yes, I am just looking. Come help. Yes. No! I mean, no, thank you! No! The crib. It's coming. Oh, the baby's coming. You're pregnant? I may be late to the party, but I imagine there is a logical explanation for that. Mira cómo salió. Oh, he's perfect. Hello there, little Tommy. Good heavens! So hard to escape. Mm. Vision. Is Geraldine inside with Wanda? Yes, why? I'm a twin. I had a brother. His name was Pietro. He was killed by Ultron, wasn't he? Yes. No home. What? Está como infiltrada en el... What did you say? She came here because we're all She came here because we're all what? What are you trying to tell me? Stop it. Who are you? What are they? ¿Son actores? ¿O simulaciones tipo inteligencias artificiales programadas para hacer algo? Estuvo el corte ese como un glitch. Where's Geraldine? Oh, she left, honey. She had to rush home. Entonces ella está en control y el Sword quiere meterse dentro de lo que Wanda está haciendo.
¿Qué hizo? Como una especie de tomo mágico. Creo que mi pregunta principal es ¿qué vino primero? ¿Wanda o la cigüeña? No así, pero quizás Wanda estaba pasando por una depresión muy, muy fuerte y creó este universo en el cual podía estar con Vision. El problema es que hay muchas chances de que ese universo haya empezado a expandirse. Hasta que Sword, imagino que descubrió todo esto y tomó la decisión de ponerle un límite, cosa de que no se pueda mover o extender más. Entonces, quizás Wanda es la culpable de todo esto. Y por eso cada vez que nos acercamos a la realidad, Wanda trata de alejarse, porque ella tomó la decisión de estar escondida acá. Opción 1. Opción 2. Wanda fue atrapada o capturada por este organismo que está tratando de sacarle secretos sobre sus hijos o sacarle secretos sobre Vision y que hizo algo que provocó que Wanda empiece a crear todo este universo. Quizás comenzó con ella en una habitación siendo torturada y su magia se empezó a expandir hasta crear este mundo en el cual ellos lograron físicamente meter a Geraldine, lo cual después terminó mal, porque obviamente terminó expulsada, ya que ella se dio cuenta que estaba sucediendo. Pero bueno, son esas las dos opciones. La primera es, ella provocó esto y están tratando de sacarla para poder contener este gran problema que es la explosión de energía que probablemente Wanda esté generando ahora, o ella generó esto como método de defensa para que no logren meterse en su cabeza y sacarle las cosas que quieren sobre sus hijos o sobre Vision. Creo que esos son los dos puntos más importantes y las dos teorías que tengo más cerca. ¿Qué está pasando con las personas dentro de este lugar? Parecen como actores siendo programados para provocar algo en Wanda, pero al mismo tiempo también parecen como inteligencias artificiales que sufren diferentes glitches, como podría ser Herb en este episodio o la señora en el capítulo 1. Por ahí entramos acá en algo que tiene que ver con códigos y programación, que lo que esté tratando de ayudar a Wanda a salir sea la programación de Vision, que es lo que ellos están quizás tratando de reconstruir, y que dentro de esa programación Vision inconscientemente está funcionando como un virus dentro de la programación del resto de los robots, que lo que está haciendo es empujándolo a él a tratar de descubrir la verdad para quizás ayudar a Wanda a salir de esta realidad. No sé qué les parece, pero me lo pueden comentar abajo en los comentarios. Esas son mis teorías del episodio. El capítulo fue divertido, creo que los dos tienen un nivel de actuación muy muy bueno, pero lo que pasa con esta comedia es que nos divertimos, pero todo lo que está por debajo de lo que está sucediendo es lo que importa. Y me digo que eso nos distrae quizás del objetivo principal, que es disfrutar la comedia, porque queremos descubrir qué está pasando por debajo. Me divirtió el episodio, pero estuve constantemente tratando de buscar respuestas a lo que estaba pasando. No sé qué está pasando, pero lo descubriremos probablemente próximamente. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo acá lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá también, y nos vemos la próxima semana, o el viernes o el sábado, en un episodio de WandaVision. Chao, chao.